diferentes plataformas. Y en esta noche vamos a comenzar el culto de la tarde, para lo cual vamos a comenzar alabando 3 alabanzas.
Vamos a cantar el alabanza número 20, cuán grande es Él. Busquemos todos la alabanza número 20, cuán grande es Él. Sí, todos busquemos la alabanza número 20, cuán grande es Él. Y esperamos que todos puedan estar en un lugar cómodo para escuchar el culto de la tarde. Y hoy, gracias a Dios, nos acompaña un siervo de Dios que nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Para todos, busquen la alabanza número 20, cuán grande es Él. Si cantemos otra alabanza más. Busquemos la alabanza número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Busquemos la alabanza número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es
gusano Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, hombre o hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hasta aquí las alabanzas hemos podido cantar en esta noche. Ahora tenemos la oración. Todos inclinando su rostro, vamos a orar por este culto que Dios nos está permitiendo. Oremos. Padre Dios, en esta noche le agradecemos. Usted nos da esta oportunidad de tener el culto con todos los hermanos de Bolivia, Señor. Gracias por conectar nuestro corazón a través de diferentes medios, Señor. Nosotros podemos unir nuestro corazón juntamente escuchando la palabra de Dios, recibiendo misma palabra. Cada uno de nosotros, con el corazón agradecido, podemos estar en esta noche. Padre, bendiga a cada oyente, bendiga a cada hermano que está participando en este culto. También hay muchas personas, muchos hermanos, también por alguna situación no pueden escuchar, pero usted, Padre, puede darle su gracia, tocando su corazón, pueda tener la sensibilidad para que cada uno de ellos, escuchando la palabra, pueda tener un corazón feliz, agradecido con Dios. Así le agradecemos, Padre, en esta noche. Bendiga a su siervo, quien va a compartirnos la palabra de Dios. Usted abre el corazón de cada hermano presente también dentro de la iglesia. Así, Señor, le agradecemos en esta noche. Encomendamos este culto en sus manos, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora tenemos el tiempo de los testimonios.
para lo cual vamos a invitar 2 testimonios. Primeramente vamos a invitar a hermana Carol Salinas, que nos va a compartir su testimonio. Adelante, por favor. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, ¿no? Esta noche yo quería compartir, ¿no?, el testimonio, cómo Dios me permite, ¿no?, pasar este tiempo en la iglesia. Y también hemos tenido, ¿no?, casi 2 semanas llenas de actividades, ¿no?, juntamente con Pastor Oxopar. Luego hemos tenido el postseminario. Y tenía mucho agradecimiento y gozo, ¿no?, por escuchar la palabra, porque encontraba mucha esperanza, sí, viendo mi persona. Aún estando dentro de la iglesia, muchas veces vivía incrédulamente así, solo mirando mi situación así. Aún estoy cerca de los siervos, aún recibo la palabra, pero siempre miraba mi situación. Mi madre, mis padres, ¿no?, mis hermanos, estamos un poco lejos así. Pero yo quería solucionar, ¿no?, de alguna forma. Siempre trataba de querer solucionar por mí misma, sí, por eso internamente así, aunque en mi cara había una sonrisa, pero en mi corazón había como tristeza, incredulidad, ¿no?, la duda, el temor. Pero estos días, ¿no?, que escuchaba la palabra a través del Pastor Oxopar, también tuvimos la gracia, ¿no?, de poder escuchar el testimonio de fe, ¿no?, del Pastor John Choi. Realmente me llenaba mucha esperanza, ¿no? Decía que cuando uno crea su pensamiento ya está fracasado así, ¿no? Entonces contaba la historia de un niño que era autista, ¿no? Aparentemente para los médicos él era autista, pero Pastor Oxopar dijo que él es totalmente sano así. Entonces cuando yo recibí esta palabra en mi corazón, tenía esperanza así. Me llenaba mucha esperanza, y como llegaba una palabra muy fuerte a mi corazón, que es Isaías 55, 8, Isaías 55, 8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, al escuchar esta palabra, de verdad, Carol se sufría porque cargaba su propio pensamiento y su propio camino así. Pero dice Dios que tiene diferente para mí preparado, ¿no? Que su camino y su pensamiento es muy, muy diferente a lo que yo creía así. Pero ¿cuál es lo que me daba más certeza, no? Que solo era creer la muerte de Jesucristo una vez más así. La muerte de Jesucristo en la cruz me hizo santa, justa y perfecta así. Entonces, con la certeza de que Dios sí o sí va a trabajar 100% así en mi vida, en mi corazón, así. Entonces, como recordando esta palabra, me llegaba mucha esperanza. De verdad, Carol cargaba la duda, el temor, pero no se daba cuenta que esa misma duda, ese mismo temor cargaba a mi alrededor, ¿no?, a los seres queridos que yo tengo, tal vez en Perú o aquí, ¿no? Entonces, de verdad, pero Dios me decía: mi pensamiento es distinto a tu pensamiento, así tú solo cree la palabra. Y el Pastor John Choi decía: no, nosotros somos victoriosos así. De verdad, soy victoriosa así, pero por Jesucristo, ¿no? Porque Él a través de su sangre ya hizo todo perfecto así. Pero sí, yo quería creer mi sí mismo, pero yo tengo que poner un poco tengo que hacer algo, aunque no, para agradar a Dios así. Pero Dios dice: no necesito nada de ti, solo creer así. Entonces, al escuchar estos días, ¿no?, también como el postseminario con el Pastor Kyung Ho-son, él también compartía, ¿no?, que ya nos había liberado de la potestad de las tinieblas. Entonces meditaba, ¿no?, ¿qué hay en las tinieblas? El temor, la duda, el miedo. Esto estaba en las tinieblas, pero dice Dios: ya te quité de la potestad de las tinieblas y te trasladé a la luz. Entonces, ¿qué hay en la luz? Esperanza, ¿no? Esperanza, hay de verdad mucha fe. Entonces podía creer, tenía mucha felicidad. Por eso este tiempo, de verdad, estando dentro de la iglesia,
estando cerca de los siervos, siento que Dios me dio un galardón muy grande, así, el Evangelio para mi corazón se volvió como un galardón, un premio mayor, así, el premio mayor, así que no muchos pueden obtener, así yo pensaba así en mi corazón. Entonces tengo mucho agradecimiento por la guía de los siervos, por el corazón, ¿no? Realmente los siervos como mis padres, ¿no? Aún yo tengo mis padres carnales, pero ellos siempre están interviniendo, ¿no? Los siervos pensando para mi vida, para mi futuro, todo, ¿no? Entonces, como ellos detalladamente meditan así para mi vida. Entonces, de verdad tenía mucho agradecimiento, como una hija tan rebelde, ¿no? Pero ellos con tanto amor están pensando cada parte, ¿no? Para mí así, por el Evangelio, ellos mirando para el Evangelio, todo están echando así para mí, ¿no? Entonces, eso me llenaba mucha felicidad, mucha esperanza, ¿no? Entonces, yo así tengo mucho agradecimiento este tiempo de estar en la iglesia, también con los voluntarios, ¿no? También otros ya van a retornar, ¿no? Pero el tiempo que Dios les permita dentro de la iglesia es muy precioso, así poder descubrir el corazón de Dios, ¿no? Cómo Dios tiene tanta maravilla para nosotros, pero por confiar a sí mismo muchas veces no podemos ver la obra de Dios, ¿no? Entonces, esta noche así yo quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos un segundo testimonio. Voy a invitar al evangelista Laura Copa, que nos está visitando este tiempo a la iglesia, y vamos a invitarlo con fuerte aplauso. Muy buenas noches con todos. Soy la evangelista Laura Copa. Este tiempo realmente Dios trabaja grandemente con mi matrimonio, ¿no? Mi matrimonio aún está en la iglesia de Lima, en la iglesia central, y realmente puedo agradecer mucho a Dios porque Él tiene mucha misericordia, ¿no? Nos enseña cada día como la vida de matrimonio, la vida de aprender muchas cosas, y también este tiempo como estoy pasando a la escuela teológica. La escuela teológica es como aprender muchas cosas, ¿no? Realmente, y realmente nos enseña cómo soltar fácilmente el corazón, así. Realmente a mí me está sirviendo mucho este tiempo, ¿no? Más que todo por mi familia, ¿sí? También puedo agradecer a los siervos, puedo agradecer a la iglesia, que este tiempo también me permite venir aquí a La Paz a visitar, ¿no?, la iglesia, y también a mi familia, ¿sí? Aún mi familia está pasando por unas situaciones, pero Dios también nos da un descanso en el corazón, ¿no?, de realmente escuchando la palabra. Dios nos dice, ¿no?, todo es para bien, así. Entonces realmente toda la situación que pasaba en mi familia podía ver para bien. Aún en mi cuerpo carnalmente es muy doloroso, pero viendo Dios no me dice que es muy doloroso, ¿no? Es para la gloria de Dios, así. Entonces, ese tiempo como también me enseña a poder escuchar más el corazón de mi familia también, ¿no? Este tiempo estoy muy agradecida también a Dios, así. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos el tiempo de las presentaciones especiales, para lo cual vamos a escuchar dos canciones del Colegio Cesori de Paraguay. La primera canción tenemos El brillante camino celestial, y la segunda presentación, El final. Vamos a invitar al Colegio Cesori.
Giù è stato entre la spada e la pared, rodeata del sogno senza perché a sé, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en un resto silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sí, muchas gracias al Colegio Cesuri por las presentaciones. Ahora tenemos el tiempo más importante. Ahora vamos a invitar al evangelista Luis Sanabria, que nos está acompañando este tiempo aquí en la ciudad de La Paz. Así que aprovechando su estadía, vamos a escuchar palabra del evangelista Luis Sanabria. Adelante, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos muy agradecidos con Dios por este tiempo. Y antes de comenzar, vamos a leer la Biblia. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. El versículo 38 vamos a leer. San Juan, capítulo 11, versículo 38. ¿Sí? ¿Se encontraron todos? Entonces vamos a leer. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Hasta el versículo 44 hemos leído.
Buenas noches con todos, una vez más. Gracias a Dios y gracias a Dios también, gracias al siervo, la iglesia, y nosotros podíamos llegar con bien, ¿no?, a la ciudad de La Paz, Bolivia, y regresar una vez más aquí. Me acuerdo que para el Campamento Mundial 2020, ¿cierto? 2020 que se hizo en Santa Cruz, yo pasé, ¿no?, pasé por La Paz, y desde entonces no había vuelto a venir, ¿no? Muy aparte que yo pues me casé, ¿no?, con una hermana de la ciudad de La Paz, la evangelista Laura, ¿no?, Laura Copa, y desde aquel entonces pues me he sentido bien ligado a la ciudad de La Paz, ¿no? O sea, parte de mí, ¿no?, mi familia, ¿sí? Por eso siempre manteníamos la comunicación con los hermanos, los ministros de esta ciudad, de este lugar, y Dios me permite, ¿no?, esta noche también poder compartir junto con ustedes. Para mí es de verdad un honor, ¿no?, un honor, una gracia, porque normalmente pues mi trabajo en la iglesia de Lima, Perú, principalmente, como ustedes saben que a raíz de la pandemia, pues la iglesia ha tenido que desarrollar diferentes maneras, diferentes formas de poder anunciar el evangelio, ¿sí? Y una de ellas es pues, ¿no?, a través de las transmisiones, a través de los videos o estudios bíblicos que son grabados o son transmitidos en vivo. Y me acuerdo que pues nosotros, cuando llegamos nosotros, después de haber participado al campamento mundial, ¿no?, en Bolivia en 2020, regresamos a Perú. Entonces todo estuvo muy bien hasta que apareció, ¿no?, el coronavirus, y por esta causa a nosotros, principalmente la iglesia, nos agarró así frío, porque de repente pues el gobierno decidió como poner la cuarentena total, así, ¿no?, que no haya toda inmovilización totalmente, ninguna persona pues debe salir de su casa. Esto fue un choque, ¿no?, para todos pues los hermanos y la iglesia en general, porque jamás habíamos pues pasado esto, ¿no? Y nos afectó mucho porque en ese momento habíamos acabado de tener un culto el domingo y el otro domingo ya no teníamos culto presencial, así. Nosotros pues principalmente estábamos pues muy como no sabíamos en ese momento qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer, ¿no? Pues fue aunque actualmente todavía sigue esta situación, hay contagios, hay muertes y todo, ¿no? Pero, o sea, según nosotros, nuestro punto de vista y viendo verdaderamente, pues cuántos entre nosotros, entre nuestra familia, o nuestros abuelos, o nuestros padres, pues se contagiaron, hasta nosotros mismos también, ¿cierto? Cuando estuvo el pico más alto, yo también caí pues enfermo, ¿no? Fui contagiado, a pesar que me cuidaban mucho, porque trabajo cerca al pastor, entonces tengo que cuidarme siempre, ¿no? Y fui el año pasado, apenas apareció ese coronavirus, pues me contagié una semana y me recuperé, gracias a Dios recuperé rápido. Luego podía regresar a los trabajos y continuar, ¿no? A raíz de eso, pues yo me di cuenta que, o sea, esa enfermedad o este problema del COVID-19, sí, o sea, es una dificultad, es un problema, pero yo pensaba, ¿por qué Dios pues permite de esta manera, así, ¿no? Porque aquel entonces, pues ninguna iglesia a nivel mundial estaba funcionando presencialmente, sino todos tenían que acomodarse a virtual, no todos tenían que hacer por medio de Zoom, Facebook o YouTube, de esa manera. Entonces, ¿por qué, no? ¿Qué cosa? Entonces yo pues pensaba y en algún momento
yo podía ver también bíblicamente y me sentía que Dios quiere que la iglesia llegue como avance de esta manera, que desarrolle esta parte que nosotros necesitamos, que es la transmisión, la manera virtual, porque pues no estábamos preparados, ¿no? Porque solamente teníamos los cultos presenciales, así. Pues la iglesia también allá, pues en Lima, solo contábamos con algunos aparatos básicos, así, ¿no? Muy básicos, que me acuerdo, pues hasta el internet de la iglesia no alcanzaba para nada, ¿sí, no? Solamente para los que vivían y teníamos que cortar el internet a todos para poder hacer la transmisión, solamente a Facebook, imagínense. Y también pues no teníamos algunos equipos, las computadoras, solo trabajamos con una laptop, aunque teníamos la cámara, aunque había algunos aparatos que podríamos hacer, pero no se podía porque no había pues estabilidad del internet, tampoco el equipo, la computadora no nos ayudaba para nada, y por esa parte pues tenía mucha deficiencia. Yo recibía muchas críticas, ¿no? Muchas pues murmuraciones. La iglesia de Perú es una iglesia grande, ¿cierto? La iglesia de Perú es una iglesia grande, es una iglesia pues ejemplar, una iglesia que pues algunos países pequeños admiran y siguen, ¿no? Y hasta copian algunas cosas. Entonces yo escuché comentarios así, ¿no? Pues mira, ya se comenzó la radio y así, y por qué ahora sale mal el audio, sale mal esto, así. Pues si yo hubiera tomado ese comentario como mal, me siento mal, ya no lo voy a hacer, así lo hubiera dejado, ¿cierto? Pero de verdad, Dios me dio un corazón de poder aceptar eso como una crítica constructiva. O sea, en mí, a pesar que me molestaba como cualquiera o me fastidiaba, ¿por qué hablan así? Si no saben, o que la gente que trabajaba antes ya no está, ahora estamos otros, así, ¿no? Entonces solamente recuerdan pues a los antiguos, a las personas que trabajaban antes, pero actualmente son otras personas, son otros jóvenes, son otros hermanos, y eso pues no saben, ¿no? Entonces eso hacía que en mí se produciera como superarme más, sino superar más en las cosas que se hace de la iglesia. Y fue uno de los motivos de me dio para avanzar, ¿no? Sin mirarme a mí mismo, porque pues el pastor Daniel, ustedes saben, siempre estaba ahí detrás de mí, así, ¿no? Siempre estaba exigiéndome más, así. Y siempre el pastor me dice, busquemos la perfección, así, ¿no? Ya Dios nos hizo perfectos, no trabaje más o menos, así siempre me repite esto, así, ¿no? Luis, no trabaje más o menos, ya Dios nos hizo perfectos, busquemos la perfección. ¿Sí? Me confundía, ¿qué perfección? ¿Qué perfección? Pero el pastor siempre me repite esto, no trabaje más o menos, así, ¿no? Entonces, al pastor también se le ocurría varias cosas y al inicio pues era un poquito difícil porque yo no podía hacer muchas de las que él pedía, ¿sí, no? Y me sentía pues impotente, con faltas de no poder hacer lo que pues, el pastor desea. Y él a veces, no sé si ustedes lo han visto, a veces él hace diapositivas con un fondo virtual, así quiere pasar sus imágenes, así. Eso antes ya tenía la idea, pero editando un video se puede hacer, ¿no? Pero él quería hacerlo en vivo, quiero hacerlo en vivo, así siempre me repetía. Entonces, el pastor siempre, pues, por la guía del siervo, del siervo de Dios, que me exigía, ¿no? Y también me animaba a avanzar. Por eso yo creo que también así la iglesia y Dios me daba la sabiduría para avanzar poco a poco, así, porque es un proceso, así, ¿no? De la noche a la mañana uno pues no nace sabiendo nada, sino todo se logra pues poco a poco, así, ¿no? Y yo puedo pues tener seguridad y puedo decir pues todo lo que pues recibí y aprendí, aún me faltan muchas cosas, pero por la iglesia, ¿no? Por el siervo, pues yo me siento muy agradecido porque
Así, de esa manera, Dios despertaba pues el don y la parte que yo tenía, así, ¿no? Que Dios me mostraba. Y he visto, ¿no?, cómo Dios ha trabajado a través de los programas, y las transmisiones que se hace en la iglesia. Actualmente nosotros hacemos pues los programas para los niños y los adolescentes, los jóvenes, para el adulto mayor, que es el pilar de la vida. Y así, ¿no?, diferentes segmentos, diferentes programas, con hermanos que producen esos programas estamos trabajando. Y solamente porque en el corazón del siervo nació esto, yo quiero hacer esto, yo quiero mostrar esto. Entonces, por eso, uniéndonos nuestro corazón con el siervo de Dios, podíamos avanzar y superar y lograr varias cosas, de verdad. Nada que ver, pues Luis Sanabria, no sin nada, sino, de verdad, si yo le digo a mi esposa, lo que yo aprendí y lo recibí solamente es para la iglesia, ¿no? Si yo tendría que hacer algo para el mundo, para algo, pues yo no sé cómo saldría, de verdad me volvería tonto, torpe, muchas cosas con faltas. Y es porque solamente pues lo que recibí de la iglesia, pues como dice la Biblia, de lo recibido de tu mano te damos, así dice, ¿no? Entonces esto no se logra pues de la noche a la mañana rápido, sino hay procesos, ¿no? Hay procesos. Pues en esos procesos pues recibía mucha exhortación, en esos procesos también recibía mucha intervención, y a veces fui echado de la cabina, fui echado del estudio, ¿no? Y eso era motivo y eso era bueno para mí, para ir como puliendo más mi corazón y no confiarme tanto en mí, sino y decir, de verdad me falta, necesito esto, aprender, necesito esto saber. Por eso buscando y averiguando, pues también podíamos aprender varias cosas. Y actualmente, ¿no?, con la iglesia estamos avanzando de esta manera. Hace poquito nosotros tuvimos la post-campaña, ¿no?, con un pastor de Corea, y también ese día, me acuerdo muy bien, yo me sentía mal, ¿no?, me dolía mucho la cabeza, y me fui a descansar un poco, y luego cuando me recuperé para continuar, para hacer esa transición, no sé, se me prendió un foquito, yo quiero hacer de esta manera, algo diferente, ¿no? Entonces quise intentar, probar, y salió, ¿no?, y quedó. Y desde entonces, pues ahorita los misioneros y los hermanos me llaman, ¿no?, evangelista, enséñame cómo puedo hacer esto. Es fácil, piense nomás cómo se va a hacer, eso es fácil. Entonces, yo he visto pues, ¿no?, cómo Dios está trabajando poco a poco y también en mi matrimonio, ¿no? Así, por la guía del siervo, pues gracias a Dios, tengo cerca, ¿no?, cerca al pastor, ¿no? Cuando hay alguna situación o alguna pues discusión, porque obviamente pues en toda pareja a veces hay malos entendidos, nuestro carácter es totalmente diferente, ¿no? Yo soy una persona muy expreso, hablo así, ¿no? Y pues es más callada, así, ¿no? Entonces, pero conversando con el pastor, con la misionera, pues todo se arregla, ¿no? Todo se soluciona. Entonces mi esposa también expresa su corazón. Pues es muy importante abrir al corazón, ¿no? Y mientras ustedes también están cerca, ¿no?, cerca del siervo, cerca de la misionera, entonces tienen, ¿no?, oportunidad de poder abrir su corazón. Como Dios no espera nada bueno de nosotros, tampoco los siervos pues esperan escuchar algo bonito de ustedes, así, ¿no?, sino algo real, algo natural, que es, yo soy así, ¿no? Entonces, ¿qué puedes ocultar de ti? ¿Qué puedo ocultar de mí? Nada, ¿sí, no? Tal cual como soy, debo presentarme delante de Dios, sin ocultar, sin aparentar algo que no soy, algo que no es. Y así, ¿verdad?, yo puedo hallar la gracia de Dios, la ayuda de Dios, porque solo nosotros no podemos hacer nada. De verdad, yo esto he aprendido poco a poco, porque sí o sí necesitamos pues trabajar en equipo, trabajar juntos, porque solo yo no puedo hacer nada, sino sí o sí necesito, aparte, sí o sí necesito el siervo, necesito de mis compañeros, mis hermanos, quienes trabajamos con ellos. Y así como hemos leído nosotros también el libro de San Juan, capítulo 11, aquí
habla, ¿no? Jesús se encontró con Marta y María. Él amaba a Lázaro, dice, ¿no? Aquí. Pero Jesús, cuando fue al sepulcro, Él le dijo, aquí el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya porque es de 4 días. Aquí le está diciendo que ya, yede ya, o sea, ya huele mal, ¿sí? Huele mal, huele muy mal. Ya ha pasado 4 días. Si tú hubieras estado ese día que yo estaba enfermo, mi hermano no se hubiera muerto, así dice. Pero Jesús le había dicho una palabra, esa enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Nosotros ya hemos escuchado varias veces esta palabra, ¿sí? Jesús le había dicho esta palabra a Marta y a María, pero ellas creyeron, ellas no creyeron, ¿cierto? No creyeron. Por no creer, pues su hermano, ¿cómo pasó? Su hermano se murió. Pero delante de los ojos del Señor Jesús, Lázaro no estaba muerto, Lázaro estaba durmiendo, nada más. Punto de vista de ellas, pues él hiede ya, huele muy mal. Ya, Señor, por las puras ya viniste, ya él ya está ya mal, huele muy mal. Está en ese sepulcro, está en esa cueva. No, ya no hay solución, ¿no? Versículo 40, Jesús una vez más le vuelve a decir a ellos, ¿qué dice? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le está diciendo a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, Jesús le había dicho, ¿cierto? ¿Sí? En el versículo, vamos a regresar, el versículo, capítulo 11, el versículo 4. Desde el 3 voy a leer. San Juan, capítulo 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Llamaba Jesús a Marta y a María y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínense. Dice que él se quedó 2 días más. O sea, a propósito, ¿no? Él sabía muy bien, va a morir Lázaro. Pero se quedó 2 días más. Porque quiere probar la fe de Marta y María. Si ellos le creen o no me cree. Ella me cree o no me cree, así, ¿no? Pues él se quedó 2 días más, sabiendo que su hermano está enfermo. Si alguien le llama, por favor, Señor, mira, mi hermano está muriendo, está enfermo, pero aún escucha, pero no va. ¿Sí, no? A veces yo les pregunto algo. Dios, ¿cuándo trabaja? ¿Ustedes saben cuándo Él trabaja? ¿En qué tiempo más o menos? ¿En qué tiempo? ¿Ah? ¿Saben? Cuando hay dificultad, cuando hay ¿qué? Ya, vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis. Génesis capítulo 1, el versículo 19. ¿Sí? Versículo 19. Génesis capítulo 1, versículo 19. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. ¿Sí? El 18 vamos a leer. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. Ya, vamos a pensar un poquito. Acá dice, y fue la tarde y la mañana, el 4º día. Si leemos desde el versículo 1, cada vez que Dios crea los cielos y la tierra, dice,
y vio Dios que era bueno, dice. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, para Dios un día es tarde y la mañana un día, dice. ¿Así? ¿Cierto? Así estamos leyendo ahora. Fue la tarde y la mañana un día. Pero para nosotros, ¿cómo comienza nuestro día? Mañana, tarde y noche, ¿cierto? Mañana, tarde y noche. Pero para el Señor dice, fue la tarde y la mañana un día. O sea, para Él comienza a trabajar cuando es tarde, sino cuando es tarde. Y Él considera, desde que es tarde, fue la tarde y la mañana un día, dice. O sea, no aparece la noche ahí. Fue la tarde y la mañana un día. Está considerando que desde la tarde Él está trabajando. Entonces, para Marta y María, el haberle dicho eso al Señor Jesús, mi hermano está enfermo, Lázaro está muy enfermo, Señor, ven, visita nuestra casa. Entonces el Señor tiene que actuar conforme a la palabra, ¿cierto? Entonces Él tiene que actuar desde la tarde. Cuando parece que ya es tarde, cuando ya parece que no hay solución, que ya se desapareció todo, que ya no se puede hacer nada, allí Dios comienza a trabajar. Allí Dios comienza a obrar en nuestra vida. Pero mientras nosotros pensamos, porque nosotros somos desesperados naturalmente y queremos ya, y alguien ora hoy día, Señor, por favor, quiero una laptop, o sea, ora por algo, quiere recibir ya, ¿no? Quiere recibir ahora, ¿sí, no? Ora porque, hoy estoy orando porque mi papá ya no sea más borracho, entonces quiere que su papá se cambie ya, inmediatamente. Mañana ya venga, ya no tome nada, sino tranquilo. De repente quiere que se cambie todo así rápido. Yo también soy así, ¿no? Cuando oro al Señor, cuando le pido al Señor, pues quiero que ya sea rápido, que ya sea ahora. Pero el Señor, ¿cuándo comienza a trabajar? Cuando es tarde, espérate, ¿no? Como sale en San Juan capítulo 2, ¿no? En las bodas de Caná, ¿sí? Y cuando la madre de Jesús le dice a Jesús, ya no tienen vino, ¿no? Se acabó el vino, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Se acabó el vino, porque ya cuando se acabó el vino ya se acabó la fiesta, se acabó toda la ceremonia, toda la celebración, se acabó hasta aquí. Pero cuando María, la madre de Jesús, le dice, Señor, Jesús, ya no hay vino, ya se acabó el vino. Entonces, ella diciéndole esto, Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Así le dice, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es como cuando le pregunta si Paula le dice, Señor, ¿qué tienes conmigo, Paula? Tranquila, espérate, ya va a llegar tu hora, tranquila, así, ¿no? Entonces, el Señor dice, ¿no? Así, tranquilos, así, ¿no? Ya va a llegar, pues, mi hora, así, tranquilo, ¿sí? Pero nosotros queremos aceptar esa palabra con tranquilidad, con paciencia. Cuando usted tiene la comunión con el pastor, y luego el pastor le dice, tranquila hermana, Dios va a trabajar. Pero pastor, se siente desesperada, con ganas que quiere recibir una palabra grande para sentirse, wow, eso lo que yo quería, esa parte me faltaba, ¿sí? Entonces, así recién quiere sentirse algo, ¿no? En su pecho, algo caliente, así, ¿no? Entonces, la palabra de Dios no es un sentimiento, sino la palabra de Dios es algo real, que sí o sí Dios va a trabajar. Solamente nosotros tenemos que creer, ¿sí? Amén. Tenemos que creer. No hay otro motivo, otro objetivo. El pastor Daniel siempre me dice, solo haga nomás, así, haga. Hazlo. Si usted está haciendo ya algo ya fuera de la misión, ya los pastores me van a llamar, van a corregir, la iglesia nos va a corregir, ya tranquilo. Así. Peor pecado es no hacer nada, así me dice. Solo haga, así. Siempre, pastor, vamos a avanzar. Y siempre trabajo, así. Entonces, a veces yo pues salgo. Pues nosotros tenemos la comunión de los ministros a las 4:30 de la mañana, ¿no? Pues ahora acá, como estoy en Bolivia, ¿no? Lleva 1 hora, ¿no? A Perú, 5:30, entonces más tranquilo, ¿no? Entonces ya en Perú es 4:30, ¿no? 4:30 y hasta 5:20, pues los ministros testifican, comparten un poco su testimonio y el pastor a veces dirige o otro pastor. Luego 5:30. Pastor Daniel comparte
hasta las 6, 6:10, 6:20, así, ¿no? Entonces, desde la madrugada hasta 11 de la noche, a veces hasta 12, cuando hay mucho trabajo, pues a veces me quedo en la oficina. Y a veces mi esposa me molesta, mejor lleva tu cama ya a la oficina, ya así, ¿no? Porque todo el tiempo estoy ahí. Entonces yo le digo, yo no estoy haciendo mi trabajo, para el mundo, sino estoy haciendo un trabajo para el evangelio, para la iglesia, ¿cierto? Entonces al que tiene que reclamarle, reclámale a Dios, al pastor, así no me reclames a mí. Entonces, gracias a Dios, pues mi esposa también trabaja juntos conmigo y me apoya. Realmente yo siento, ¿no? Se cumple lo que dice la Biblia, te daré ayuda idónea, ¿sí, no? Realmente me siento muy pues apoyado de parte de ella, con varias cosas que ella conoce y sabe también, o sea, partes que me falta a mí, pues ella tiene, así, ¿no? Faltas que yo tengo, pues a ella le falta. Así, pues juntos podemos ser, como dice la Biblia, uno y avanzar juntos, ¿no? Para el evangelio. Y como hemos leído, como estábamos acá, ya me estoy desviando a otro lugar, vamos a regresar a San Juan, capítulo 11. Sí. San Juan, capítulo 11. Y estábamos leyendo aquí en el versículo 41. San Juan 11, versículo 41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús, en el versículo 39, vamos a buscar el libro, versículo 39, más arriba, dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya porque es de 4 días. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Quitad la piedra. Jesús está hablando, quita la piedra. Marta, María, no me importa, solo quita la piedra, ¿no? Solo quita la piedra. El Señor no está como escuchando solamente la voz de ellas, que, Señor, yede ya está, ya fracasó, ya no hay solución. Porque Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces ellas estaban quitando la piedra. Jesús está diciendo, quita la piedra. Porque sabe que Lázaro está en esa cueva, ¿no? Y está cubierto por esa piedra. Entonces mientras la piedra esté tapando esa cueva, no puede llegar la palabra del Señor Jesús, no puede llegar a Lázaro, porque está cubriendo esa piedra. Muchas veces en nuestros corazones también, ¿no será que hay una piedra, un estorbo, algo que no nos permite vivir con felicidad, nos permite vivir tranquilos, oyendo la voz de Dios, oyendo la voz del Señor? ¿Por qué? Porque hay una piedra puesta en el camino, así, que está tapando, que no nos permite esa libertad, que no podemos oír fácilmente la voz la voz del Señor, la voz de los siervos, porque hay una piedra puesta en mi corazón. Así. Satanás siempre está buscando algo para meternos pensamientos contrarios hacia Dios, hacia la iglesia, hacia el evangelio, de verdad, contrarios, así. ¿No, a ustedes nunca les han venido pensamientos así? No, ¿sí o no? Dice, los hermanos de aquí son espirituales todos, ¿sí o no? Entonces, nadie es así, le viene pensamientos así contrarios, ¿no? Cuando la misionera o el pastor le exhorta y nunca tiene mal pensamiento, ay Dios, ¿por qué me dice esto a mí? Si yo soy mejor que ella o soy mejor que él, ¿no? ¿Por qué a mí? Pues yo pensaba, ¿por qué entre mi familia? Aparentemente soy mejor que ellos, pero soy el peor entre toda mi familia porque Dios me salvó. Por eso Dios me salvó, porque por medio de esos trabajos que hago pues, en la iglesia, pues Dios sujeta mi corazón, me mantiene ocupado, me mantiene pues, pendiente de otras cosas, y ya no hay tiempo pensar otra cosa. No hay tiempo pensar que en mí, en mi carne, en otras cosas, sino estamos preocupados pensando en las cosas del evangelio, las cosas de la iglesia. Y no hay tiempo pensar otra cosa, sino hasta cuando Satanás viene un pensamiento, no, fuera, no tengo tiempo para aceptarte a ti, así, ¿no? Porque en ese momento, pues, viendo, hay varias cosas pues para hacer,
y viene un pensamiento, mira, estás cansado, mira, el pastor no te reconoce, todo el día estás aquí, mira, así. Sí, es cierto, tienes razón, pero no tengo tiempo para ti, fuera. Entonces, Dios realmente trabaja por la palabra. Pero si no hay la palabra en nuestro corazón, fácilmente nosotros podemos aceptar nuestros pensamientos, nuestros deseos de la carne, nuestros sentimientos. Porque eso es normal, o sea, siempre se va a levantar pensamientos, siempre levantar deseos en nuestro corazón. Problema cuando uno acepta su pensamiento y le da frutos, ¿qué cosa? El pecado. Pero mientras usted, ¿por qué no? Nosotros vemos, hay aves, ¿no? Hay aves que vuelan por encima de nosotros, pero ustedes van a permitir que las aves hagan nido en su cabeza, en su cabello. No, si no van a espantar. Oye, entonces, ¿por qué? ¿Huele mal y cosa en mi cabeza? No, sino, no va a permitir que se pare, ¿sí o no? No va a permitir para nada. Entonces, Satanás es igual. Nos levanta muchos pensamientos, deseos, sentimientos, totalmente, muchas cosas. Pero nosotros tenemos que, fuera, sino botar todo eso. Pero si no hay palabra en el corazón, fácilmente acepta, ay, sí es cierto, tiene razón. Y solita comienza a conversar con su sí mismo, ¿no? Y Satanás siempre se disfraza de nosotros para hacernos creer que lo que estamos pensando es verdad. Y tú le aceptas, sí, es cierto. Entonces empiezas a conversar y a tener comunión contigo misma, ¿sí, no? Y obviamente tú mismo te vas a dar la razón, ¿sí, no? Ay, sí, tengo la razón, ya ves, ahí te entiende, ¿sí, no? Pero de verdad, si nosotros pensamos bien, hasta el Señor Jesucristo era tentado, ¿no? Cuando Él ayunó 40 días, 40 noches, ¿qué pasó? ¿No se apareció Satanás? ¿Cierto? ¿No se apareció Satanás? Sí. ¿Y qué le dijo? ¿No dice que tú eres el Hijo de Dios? ¿Por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? Como provocándote, ¿no? Provocándote. ¿No dice que tú eres el hijo de fulano? ¿Por qué no dice que te permita manejar su carro? A ver. A ver, si tú no manejas ese auto, tú no eres hijo de él entonces, porque no te quiere. Como probándote de esa manera, pues Satanás muy astutamente probando al Señor Jesús. Pero Jesucristo, a pesar que dice que su vientre le dolía porque tenía mucha hambre, Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está, así, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él contestaba la palabra, Él no contestaba pues según lo que se siente, porque si contestaría según lo que se siente, sí, de verdad, tienes razón, tengo hambre, que se convierta en pan. ¿Y cómo no puede comer si tiene poder? ¿Cierto? Pero él no aceptaba esa voz fácilmente, sino él por la palabra rechazaba esa voz, por la palabra rechazaba. Y una vez más, él le probaba otra manera. ¿Y qué le dijo? Si postrar o me adorares, yo te daré todos estos reinos que están frente de ti. Entonces, a veces les provoca a ustedes, si postrar o me adorares. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está, así, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Así. A Él solo tienes que servir. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás lo dejó. Así. Como igual, el Señor Jesucristo tenía que pasar todo esto para mostrarnos a nosotros que yo también fui tentado como tú, así, ¿no? Yo también pasé lo mismo que tú. Pero hay una diferencia que a veces nosotros y le aceptamos, ¿no? Cuando nos viene, nos visita y nos dice, oye, te estás cansado, mira, no tienen compasión de ti todos los días así. Oye, de verdad, así, mucho trabajo me da. Entonces cuando le acepta y al final, pues se carga, luego de su corazón sale la queja. Nadie le dijo nada, pues solito está hablando y al final solito se va también, así, ¿no? Nadie le dice que ya hasta aquí nomás o vaya, ¿no? Sino solito se va, así, solito se sale, nadie le dijo nada. Así. Entonces yo también cuando ingresé al seminario, me acuerdo que el primer día del seminario éramos 18 seminaristas, así, toditos estábamos sentados primera fila y el pastor nos dijo bien claro, ahora todos ustedes se ven, ¿no? Así, sí, nos vemos, nos conocemos, algunos tenían diferente carácter, diferente forma, ya. Pero el pastor nos dijo, no todos los que están aquí van a estar hasta el último, así, ¿no?
pues ahora ustedes estaban, pues entre ustedes algunos se irán. Entonces se asustaron. Yo también miré, también así, ¿no? Entonces, pero actualmente, pues la verdad es así, ¿no? Que también en algunos seminaristas, pues también salieron, otros vinieron, así, entraron. Y hubo así, ¿no? Entonces me di cuenta que, pues como el siervo decía, hay quienes, pues, recibieron el llamado y quienes no, solamente por una emoción estuvieron un tiempo y se volvieron a salir. Pero más que eso, de verdad, hermanos, nosotros debemos pensar bien, si hay esta piedra no me permite tener la libertad con el siervo de Dios, ¿no? Por eso es muy importante ustedes también, como Jesús dijo acá, quita la piedra, ¿sí? Aunque ellas le ponían en su pensamiento, no Señor, pero ya llegue, ya pasó muchos días, ya no hay sentido. Pero Jesús que le dijo, quita la piedra. Y cuando quitaron la piedra, ¿qué dice? El versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. El Señor a nosotros también nos está llamando, ven fuera. Reinaldo, ven fuera. Deja de estar ahí en esa cueva, en esa oscuridad, ven fuera. Luis, ven fuera. Entonces, el Señor nos está llamando así. No esté en ese lugar, en esa oscuridad, en esas tinieblas, sino ven fuera. Y cuando salía afuera, ¿qué dice? El versículo 44. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Él le dijo, ¿qué? Desatadle. Estaban envueltas sus manos y sus pies, envueltas sus manos y sus pies, y su cabeza también, y su rostro envuelto en un sudario, dice. Y Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Desátelo y déjalo ir. Cuando Lázaro salió, se levantó de esa oscuridad, de esas tinieblas, que estaba oscuro allí, que estaba como muerto, pero se levantó. Porque para el Señor Jesús, ¿qué era? Estaba durmiendo él. Dijo, desatalo y dejarlo ir. Amén. Él nos dice a nosotros, ven fuera, ¿no? Y desátelo y déjalo ir. Así. Por la palabra, por la Biblia, nosotros vemos que el Señor nos ha desatado de todas nuestras condenaciones. Pero muchas veces después de haber recibido la salvación, después de recibir el Evangelio en nuestro corazón, muchas veces nosotros nos caemos en la ley. Y Satanás nos engaña y nos hace creer que tú tienes que hacer algo más. No es suficiente con lo que tú eres salvo. Tienes que hacer algo más para que tú puedas ser reconocido, ir al reino de los cielos. O sea, no es suficiente. Entonces caemos en la ley y pensamos que yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Así. Cuando no hay otro sacrificio, no hay otra ofrenda más aparte del Señor Jesucristo. Solamente por la sangre del Señor Jesucristo, que nos ha lavado de todos nuestros pecados, nos ha hecho justos, santos, perfectos. Amén. Solamente por la sangre del Señor Jesucristo nosotros fuimos desatados. Así el Señor nos llamó, ven, fuera, y nos dejó ir libres de la condenación, libres de nuestros pensamientos. No debe creer, ¿no?, sus pensamientos, sino solamente reciba y acepte la guía de la iglesia. Dios respalda la palabra de su siervo. Aunque ustedes digan, ¿no?, algunos hermanos que son empresarios, algunos hermanos que son ingenieros o abogados, quienes quiera que sean, a veces se ponen a pensar mucho porque digo, ¿qué le voy a pedir ya al pastor? Pero si el pastor no ha estudiado esto, así, ¿no? Pone a pensar mucho. Pero si usted solamente mira a un hombre, va a pensar así. Pero si usted mira, él es el siervo de Dios. Dios levantó a ese hombre para dirigir mi vida, para guiar mi matrimonio, para guiar mi familia. Dios va a respaldar la palabra de su siervo, de su sierva. Por eso es muy importante nosotros que
cuando uno abre su corazón delante del siervo, delante de la iglesia, pues debe expresar sin plantearle algo al pastor, sino solamente con el corazón abierto de esperar lo que me va a decir, lo que me va a guiar, lo que me va a hablar. Porque miren, saben que yo podía experimentar esto un poquito, así, ¿no? Con el pastor Daniel. Él me decía, haga, ¿no? Dios nos va a dar una cámara, así, ¿no? Vamos a hacer, así. Y yo pensaba, pero ¿quién va a querer donar una cámara, así, no? Si una cámara cuesta caro, así, ¿no? Entonces, pero por la fe de su siervo, yo le creí, así, ¿no? El pastor, amén, así, ¿no? Aquí en mi corazón, no creo que sea así, pero el pastor me decía, siempre me repetía lo mismo, vamos a hacer, vamos a lograr. Entonces así Dios también nos permitía las cosas, solito, así. De repente una hermana dijo, evangelista, quiero ofrendar una cámara. ¿Qué? Sí, averigüe, vamos a comprar una cámara. Ok, está bien. Entonces averiguamos. Entonces también una hermana también en su corazón así se animó, vamos a comprar una computadora. Ok, así, ¿no? Entonces realmente nosotros, pues yo nunca pedí, nunca buscaba, pero por la oración del siervo, por la oración de la iglesia, pues así se lograba. Pues el pastor también oraba por un terreno, pues nosotros hemos, ¿no? La municipalidad de una parte que se llama Caraballo, parte de Lima, pues ha ofrendado también un terreno para hacer la escuela teológica, ¿no? La escuela Mahanaim. También, aparte que va a ser una escuela de música, también va a funcionar también, ¿no? De noche como iglesia, ¿sí, no? Entonces, viendo esto, de verdad, pues el pastor le animaba a esta hermana, una hermana pues joven, que es licenciada, haga, y todos los papeles que le entregaba a la municipalidad, y al final, pues no había un resultado que midieron los proyectos, vieron todos los planos que teníamos pensado y fue aceptado ese proyecto, y ahí nos dieron el terreno, ¿sí? Ya desde la otra semana, desde mañana, si no me equivoco, mañana tenemos CLF, ¿no? Con el pastor Oxopar, pero desde el martes van a comenzar a trabajar, ¿no? En el terreno. Y vemos, ¿no? Pues Dios está respaldando la palabra de su siervo, ¿no? El siervo de la iglesia. Entonces Dios respalda, siempre así, Dios respalda su palabra. Yo he escuchado también que están orando por un terreno, ¿no? Un terreno local para la iglesia. Así como Dios, ¿no? Dio también a la iglesia de Ecuador, también les permitió la iglesia, el edificio, ¿no? Para la iglesia. Nosotros también, ¿no? Tengamos confianza en Dios, Dios nos va a dar, ¿no? Un terreno para la iglesia, amén. Nos va a dar un lugar más amplio, más grande, porque ya el local de la iglesia no es suficiente para los hermanos actualmente. Se ha llenado de oficinas y se ha reducido más el espacio. Entonces, Dios nos va a permitir, ¿no? Un local. También he visto cómo Dios está trabajando por medio de la radio. Me da mucha envidia, ¿no? Entonces, una envidia no mala, sino buena, ¿no? Como yo también anhelo también que la iglesia, pues en Perú también tenga, ¿no? Así diferentes sedes donde puedan hacer, pues, repetidoras de radio. Sí tenemos una radio, pero saliendo a las afueras de Lima, una radio que está dirigiendo, pues está ahí el evangelista Rafael, que una vez vino aquí también, ¿no? Él está ahí con su matrimonio y Dios nos permitió también esa radio. Cuando le escuchan al pastor testificar, la gente piensa, el pastor está loco, así, ¿no? Como en plena pandemia se le ocurre abrir una radio, así. ¿Quién, no? Y nosotros hemos puesto una antena grandísimo. Un día voy a mostrarles un video cómo es, ¿no? El local, una antena, cómo se colocaron la antena para la radio. Es una radio pues ya FM y es una radio con permiso, ¿no? Con todos permisos, con todos los papeles. Y así también queremos nosotros tener repetidoras en todo el país de Perú para anunciar el evangelio, un mismo corazón, mismo propósito, ¿no? No hay otro objetivo, solo anunciar el evangelio. Y también tenemos un proyecto de hacer un canal de televisión, ¿no? Oren, ¿no, hermanos? También así nosotros pronto en la iglesia, así de esa manera nos empuja para avanzar, sin mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad?
viendo hay muchas cosas que necesitamos o falta, pero con la guía del siervo, la guía de la iglesia se pueden lograr muchas cosas. Yo no puedo, pero Dios puede, amén. El Señor Jesucristo puede. Imagínense, también en plena pandemia se abrieron iglesias, ¿no? Se abrieron iglesias en Perú, varias, como 3 iglesias se abrieron. Alrededor de Lima, la iglesia de Caraballo, la iglesia de Santa Anita, así también Manchay. ¿Qué está hablando? Dirán, ¿no? Pero son zonas, son nombres de algunos distritos y también Villarrica, algunas provincias que se abrieron iglesias, ¿no? Yo también pensaba, ¿por qué, pastor? Mira, a pesar que hay la situación de la pandemia y del contagio y todo, pues el corazón del siervo era pues contra la situación, avanzar. Habría misión, habría iglesia, 2, 3 iglesias. Y de verdad, ¿no? Como la gente también por medio de los campamentos coreanos, también los jóvenes también se están conectando con ellos. Y así hemos visto cómo la obra de Dios sigue avanzando y trabajando, ¿no? Actualmente estamos trabajando con dos canales de televisión. Los días domingos se transmiten las prédicas del pastor Oxo Park. Y una de las televisiones, pues es una de las 5, está entre las 5 primeras, ¿no? de rating a nivel nacional. Entonces se llama UCI, no sé si ustedes han escuchado. Entonces se llama UCI, un canal inteligente. Entonces por medio de ese canal estamos transmitiendo las predicaciones del pastor Oxo Park. Y gratis, ¿no? Gracias a Dios nos ha permitido gratis, porque el mismo gerente se ha dado cuenta que por medio de las transmisiones, cómo él ha podido ha crecido más su canal y también ha tenido más contratos, y Dios ha ido trabajando también con esa persona. Pues el pastor Daniel está teniendo estudios bíblicos con él, así, ¿no? Damos gracias a Dios por este tiempo también que a mí me permite. Hermanos, no será como hemos leído aquí, para terminar, San Juan capítulo 11, Jesús nos llamó y nos dijo, ven fuera, ven afuera. Dios realmente nos está llamando a nosotros, sin ver nuestros defectos, sin ver nuestras faltas. Dios quiere trabajar con nosotros. No se mire a sí mismo, sino Dios nos ha dado un talento para cada uno de nosotros, pero si usted no desarrolla ese talento que Dios le ha dado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el acreedor y va a quitarle. No produjo nada con un talento. Le voy a dar al que tiene 5 talentos, le va a quitar y le va a dar al otro. Por eso aproveche bien el tiempo. No toda la vida vamos a vivir en este lugar, sino Dios nos ha dado diferentes visiones, diferentes propósitos. Aprovechen bien la oportunidad, también los jóvenes que viven en la iglesia, aprovechen bien donde están ahora, mientras están cerca, ¿no? Cerca al siervo, cerca a la iglesia, pues también abran su corazón, expresen, ¿no? Tengan esa libertad. Vivan con propósito, ¿no? No vivan sin propósito. Siempre a los jóvenes de la iglesia en Lima yo les digo, ¿con qué propósito vives en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es tu propósito principal de vivir aquí? Evangelista, yo pues quiero apoyar solamente en la iglesia, quiero aprender a manejar la cámara, quiero aprender a hacer esto. Solo así, para trabajar más venido. Entonces Dios no tiene interés en el trabajo, Dios no se complace en nuestros sacrificios. Dios tiene interés que si usted cree en su palabra, obedece su palabra, eso es más importante que su obra, más importante que su sacrificio. Entonces debe chequear bien su corazón, ¿con qué propósito yo estoy viviendo delante de Dios? ¿Qué es lo que quiero ganar aquí? ¿Qué es lo que quiero? O sea, gane un testimonio, no solamente ganen experiencia, sino ganen el testimonio de Dios. Es lo que más va a resaltar y va a sujetar su corazón de ustedes de la iglesia, ¿no? Porque si solamente trabajan, el corazón se cansa. Cuando se cansa, entonces se va con queja, con murmuración y con muchos síntomas más contrarios. Por eso no solamente trabaje, sino también cuando se siente cargado, pesado, abra su corazón, no pierde nada, ¿sí, no? De todas maneras, no perdemos nada. Importante es abrir el corazón y hablar. De eso se trata la vida de creencia, la vida espiritual. Vamos a orar entonces para terminar. Hasta aquí quisiera compartir. Gracias Dios Padre por esta noche. Señor, te damos las gracias porque usted nos permite un día más
y esta tarde también poder compartir la palabra del Señor. Padre, de verdad, usted quiere trabajar en nuestro corazón, Señor. Muchas veces nuestro corazón se levanta así como Marta y María, y solamente que aceptamos nuestro punto de vista y vemos que ya no hay solución o ya es tarde. Pero Padre, usted comienza a trabajar cuando ya es tarde, usted comienza a trabajar cuando ya se terminó, cuando ya se acabó, cuando ya está fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro límite, el Señor comienza a manifestarse. Te damos las gracias. Bendice a la iglesia de Bolivia, a la iglesia de La Paz, a la iglesia de Santa Cruz, a toda la nación, a los hermanos, hermanas, desde los niños hasta los silver. Por favor, Padre, guárdelos. Sabemos que estamos expuestos al contagio. Ayúdenos, Señor. Guarda su siervo también, el pastor Andrés, la misionera Luz. De igual manera, a los ministros de cada localidad, de cada provincia, a los seminaristas, a los jóvenes en general, a todos los hermanos quienes están mirando a través de los medios de Facebook o YouTube. Bendígalos, Señor. Guarde sus corazones, que la palabra de Dios trabaje en ellos. Oramos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la palabra de Dios. Agradecemos por el siervo que Dios nos permite en esta noche. Y ahora tenemos el tiempo de los anuncios. Y el día de mañana tendremos un gran evento con el pastor Oxopar, que es el CLF sudamericano. ¿Sí? Esperamos que todos los hermanos puedan aprovechar. El día de mañana, único día, tendremos este evento, CLF sudamericano con el pastor Oxopar. Esto a partir de las 7 de la noche, comenzando con la transmisión. Como segundo anuncio tenemos el 10 de junio, tendremos la cuarta conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Oxopar. Sí, todos esperamos que puedan tomar apunte de este anuncio. El 10 de junio, ¿sí? El 10 de junio tendremos la cuarta conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Oxopar. También tenemos otro anuncio. Tenemos el estudio bíblico del pastor Oxopar de lunes a viernes en 2 horarios. Primer horario 7 de la mañana y segundo horario 9 de la noche. Esto acerca del estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cualquiera de los hermanos que quiera aprender más sobre este estudio pueda participar a través de las páginas oficiales de la misión Buenas Nuevas. Otro anuncio tenemos también a los hermanos invitar a que puedan visitar nuestra página web, más conocer sobre la información de las actividades de la misión Buenas Nuevas Bolivia. Todas las actividades que nosotros realizamos a nivel nacional, toda esa información puedan encontrarlo en nuestra página web como Misión Buenas Nuevas Bolivia. También tenemos lo que es Jerusalén Radio Online. También eso está en nuestra página web en Misión Buenas Nuevas Bolivia. Ustedes pueden escucharlo libremente. También tenemos nuestra radio Jerusalén Radio Satelital Tupac Katari. Esta radio satelital pueden escucharlo en diferentes partes del país, tanto Latinoamérica, y todos, tan solamente teniendo una antena satelital, puedan escuchar lo que es Jerusalén Radio Satelital. Y también los hermanos que quieran ofrendar, tienen un agradecimiento en su corazón, libremente pueden hacerlo al número de cuenta bancaria, lo que es en Banco Unión, al número de cuenta 1163648440, al número de cuenta 1163648440. Esto está a nombre del diácono Jorge Parrado. También los hermanos puedan escuchar libremente las prédicas en las traducciones de Aymara y Quechua, tanto en las páginas oficiales en Misión Bolivia y también en la página Iglesia Buenas Nuevas La Paz. Muchas gracias, hasta aquí tenemos nuestro culto de la tarde y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.